que han dicho diferentes perspectivas a través de la historia sobre este tema. Y todo esto nos da un montón de recursos para nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones. Y eso hace que seamos un poco ciegos y no tengamos todos los recursos que tenemos disponibles para analizar una información. Dios creó al mundo de una manera muy compleja. Aquel que diga que ya lo comprende todo, conoce a la perfección la naturaleza de Dios, dudaría de su objetividad. Hola, soy Diane y en este tercer episodio del podcast de Deep Project voy a estar hablando sobre quizás algo que debí de hablar en el primero, que son los conceptos básicos de este proyecto. ¿De dónde nace la idea? Deep Project. Deep Project, como significa en inglés, proyecto profundo. Con este proyecto lo que busco es que podamos profundizar algunos temas, muchos temas, no solamente con mi persona, sino que tengo varias personas en mente con quienes quiero tener conversaciones que creo que van a ser de gran utilidad para todos los que lo puedan ver. Deep Project porque creo que hoy en día hay mucha información superficial, precisamente porque es algo que estimula, ¿no?, el algoritmo y todo este movimiento tecnológico, videos cortos, contenido bien resumido. Y eso hace que muchas veces nos quedemos como con análisis a media. Y creo que la capacidad de profundizar en la realidad y en el análisis de las cosas que suceden es algo muy importante porque nos permite realmente procesar y sacar beneficio, ¿no?, de la información y de las cosas que nosotros pensamos. Y una frase que siempre mi esposo, cuando éramos novios, me decía siempre, depende de qué punto de vista lo veas, ¿no? Y eso es algo que considero bastante importante porque a veces nosotros nos cerramos mucho en un solo punto de vista, en nuestra propia perspectiva, y eso hace que seamos un poco ciegos y no tengamos todos los recursos que tenemos disponibles para analizar una información o para ver un problema o cualquier cosa que pase en nuestra vida diaria. Muchas veces nos casamos con una sola perspectiva y pienso que la realidad es integral. Creo que como persona creyente, persona cristiana, pero también una persona que le gusta mucho analizar y le gusta mucho como ver un poco más allá, ¿no?, de lo obvio, pienso que Dios creó al mundo de una manera muy compleja. Dios mismo es muy complejo. Aquel que diga que ya lo comprende todo y que sabe a la perfección, conoce a la perfección la naturaleza de Dios y todo a nivel teológico, es una persona a la que yo dudaría de su objetividad. Porque creo que Dios es muy complejo, la teología es muy compleja, la vida es muy compleja, el ser humano es muy complejo. O sea, tenemos un montón de ciencias que han sido desarrolladas durante años y aún no han comprendido a plenitud, por ejemplo, cosas tan simples como lo es la biología, como por ejemplo el funcionamiento del cerebro, que aún descubren cosas, siguen investigando, siguen analizando, pero no lo conocen todo. ¿Por qué? Porque la realidad es muy compleja. Y cuando nosotros nos casamos con una sola perspectiva, creo que nos quedamos con verdades a medias. Y por esto nace este concepto de Deep Project, que podamos ver diferentes perspectivas para poder tener conclusiones más sanas y más objetivas de los temas. Y en este proyecto hay como 4 perspectivas principales, pero vamos a estar viendo muchas más perspectivas dependiendo de los temas. La perspectiva número 1 de la que les quiero hablar es lo que se llama la perspectiva teológica. ¿Qué es teología? Teología es la disciplina que busca el conocimiento de Dios, entender a Dios. Cada religión tiene una definición que varía un poco una de la otra sobre quién es Dios y cuál es su naturaleza, los textos sagrados como fuentes para el conocimiento de Dios, la experiencia también como fuente para el conocimiento de Dios. Y a lo largo de los años han habido muchos escritores que han estado indagando y escribiendo y diciendo sobre lo que piensan de Dios. Porque creo que esta perspectiva es muy importante, porque muchas veces, incluso a nivel teológico, las personas que son creyentes, que son de alguna religión específica, etcétera, a veces también se cierran bastante en su propia interpretación bíblica sin analizar más allá o sin estudiar más allá. Por ejemplo, leen un texto
y asumen que, bueno, ya es lo que dice literalmente, leyéndolo desde su propio sesgo, ¿no? Y desde sus propias predisposiciones sobre ese texto, cuando si vamos un poquito más allá y vemos cuál es el contexto de ese texto bíblico, tenemos un entendimiento más general, ¿no? De qué es la Biblia, qué es el canon, cómo se formaron, cómo llegaron esos 66 libros a estar juntos, cuál es el género literario del texto que estamos viendo, qué han dicho sobre si es un tema teológico en específico, por ejemplo la Trinidad, qué han dicho diferentes perspectivas a través de la historia sobre este tema. Y todo esto nos da un montón de recursos para nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones basadas en el conocimiento que tenemos a mano. Pero si no buscamos ese conocimiento, puede ser que nos quedemos limitados. Y esa es la perspectiva teológica. Bueno, al final voy a poner ejemplos prácticos con algunos temas y cómo verlo desde cada pata de la mesa, ¿no? Desde cada punto de vista distinto. Ese es el primero, es el punto de vista teológico, que para mí es muy importante porque la teología ha estudiado el significado de cosas de una manera bastante profunda, que aunque no sea tan objetivo como las ciencias, pero es algo que durante muchísimo tiempo nos ha ayudado a entender muchas cosas del mundo, ¿no? Más allá de lo que la ciencia puede explicar. Y bueno, depende de quién eres, de tu posición, lo vas a entender un poquito más o un poquito menos. Pero quienes hemos experimentado, ¿verdad?, durante nuestra vida, esta experiencia personal, no tanto con la religión, sino más bien con Dios, entonces podemos entender la importancia de cuál es esta perspectiva sobre cualquier tema en la vida. La segunda perspectiva que considero muy importante es la perspectiva sociológica. ¿Por qué? Porque la perspectiva sociológica nos habla sobre cómo las sociedades se comportan, el conjunto de individuos se comportan. Muchos estudios que se han hecho a nivel de la sociología nos ayuda a entender por qué nos comportamos de la forma en la que lo hacemos, cómo se han construido las sociedades, cosas tan importantes como la política, los sistemas de gobierno, la manera en la que funcionamos de manera colectiva. Todo eso nos lo explica la sociología. Y hay muchísimos estudios que pueden servirnos como recursos para nosotros entender un montón de cosas. La tercera perspectiva es la perspectiva psicológica. ¿Por qué? Porque la sociología es la ciencia que estudia el comportamiento del conjunto de individuos, pero la psicología estudia el comportamiento del individuo. Y esto es algo bastante importante porque nos ayuda a comprendernos, a conocernos, y aunque la psicología para muchos es una ciencia, para otros una pseudociencia, no es tan objetiva como disciplinas como por ejemplo la biología o la química, ¿no?, que son mucho más objetivas porque los científicos y los profesionales de esas áreas hacen estudios que son muy concretos. No es lo mismo tú hacer un estudio de cuáles son los elementos del agua y entender qué es H2O y todo eso de una manera bastante precisa, a tú estudiar el comportamiento de un individuo y qué factores están influyendo ahí, si su experiencia, si la constitución de su cerebro o qué factores están influyendo en la manera en la que se comporta o cómo piensa o por qué se generó en este individuo específicamente una depresión o un trastorno. Obviamente es algo muchísimo más subjetivo. Una de las muestras es, por ejemplo, que los materiales bases de la psicología, que son los DSM. Los DSM son como los convenios colectivos de psicólogos que encierran en un solo libro cuáles son como todas las conclusiones, ¿no? Cuál es el acuerdo global de qué es un trastorno, de qué trata cada tipo de trastorno. Y este material se ha ido renovando, ¿no? El DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5. Por ejemplo, en los primeros, estos materiales tenían, por ejemplo, la homosexualidad como un trastorno y ya, por ejemplo, ahora no. Y entonces eso es una muestra de cómo no es tan objetivo, sino que es más bien el acuerdo, ¿no?, entre todos los profesionales que estudian en terapia, ¿no?, la salud mental y el comportamiento humano. Y no es algo como tan objetivo como una ciencia como ya mencioné, como la química, por ejemplo. Pero aunque estés de acuerdo o no con algunas de estas conclusiones, lo cierto es que nos puede dar una perspectiva bastante más
cercana a la realidad de lo que nosotros podríamos obtener en la mayoría de los casos por nuestra propia cuenta. Si tú intentas, por ejemplo, entender por qué tu hermano o tu vecino tiene cierto patrón de conducta que es bastante extraño y bastante fuera de la norma, quizás tú vas a llegar a una conclusión más cercana a la razón de esto a través de la psicología y no a través de tu simple observación como humano, ¿no? Entonces es muy importante que podamos tomar esto en cuenta. Y la cuarta perspectiva, que es muy importante, es la perspectiva histórica, que nos ayuda mucho a entender cómo, bueno, para mí la historia siempre me ha parecido un poco, nunca me ha encantado, sin embargo reconozco que es muy importante, pero soy como más dada a la ficción, ¿no? A crear historias y que no han pasado, pero o ver más acontecimientos reales, pero ya más como de individuos o historias concretas, etcétera. Pero los acontecimientos históricos no a todo el mundo le parecen fascinantes o interesantes. Hay personas que sí, hay personas que no, pero ninguno podemos negar la importancia que tiene, porque si no entendemos la historia, no podemos entender el contexto actual. Por ejemplo, la guerra que tenemos actualmente en el mundo es un maravilloso ejemplo para poder ver cómo las diferentes perspectivas son muy necesarias, porque son, como hablé en el primer podcast, ¿no?, de realidades coexistentes, que simplemente quiere decir que hay cosas que son diferentes verdades que van juntas y una, aunque parezca contraria a la otra, no hace que la otra sea falsa, sino que todas esas realidades conviven entre sí. Entonces, estas diferentes perspectivas no anulan la visión que quizás muy cercana que tengas en este momento. Si eres una persona que eres muy religiosa y ves todo desde el punto de vista de la religión solamente, eso te puede causar un sesgo cognitivo, como una vez cuando yo estaba estudiando teología en Honduras y bueno, estudiábamos y también hacíamos trabajo misionero, y recuerdo que en una aldea una vez nos convocaron para un hogar donde tenían un niño endemoniado. Decían que alguien le echó una brujería, que estaba endemoniado, que quizás estaba poseído. Y cuando yo miré a ese bebé, en realidad era un niño con un daño neurológico y no le habían asistido médicamente. Entonces estaban viendo esto solo desde un punto de vista místico, de algo espiritual, ignorando totalmente la otra perspectiva, que es la perspectiva biológica y médica, ¿no? Y este niño realmente era un trastorno neurológico, necesitaba tratamiento en el médico porque su cerebro no estaba funcionando bien, y eso hacía que su mirada no se viera como una mirada de un niño neurotípico. Entonces es un ejemplo muy práctico de cómo casarnos con una sola perspectiva puede incluso hacernos cometer errores o ser imprudentes. Volviendo al ejemplo de la actual guerra, donde Estados Unidos está jugando un papel principal con Donald Trump y todo eso. Si tú lo ves desde la perspectiva teológica, te puede ayudar a entender qué función juega lo que consideran todos estos actores de la guerra, todos estos participantes, los involucrados, ¿no?, de la guerra. ¿Qué percepción tienen ellos sobre Dios? También te puede ayudar a entender qué realmente Dios piensa sobre la guerra. Te vas a la Biblia y ves en el Antiguo Testamento que hay guerras, que incluso Dios ordena guerras. Luego ves en el Nuevo Testamento a un Jesús pacífico que decide mejor optar por la paz. Te genera bastantes preguntas y bastante cuestionantes. O sea, ves que no es tan simple solamente con esta perspectiva, pero te puede generar un montón de contexto para tú poder entender cómo, por ejemplo, en Irán, a pesar de todos los bombardeos y de todos los ataques de Estados Unidos, cómo se resisten, o sea, esa fuerza que los hace resistir, que no es más porque su perspectiva religiosa del asunto hace que ellos en su narrativa vean a Estados Unidos como Satán, literalmente. O sea, están viendo el luchar contra Estados Unidos como cumplir con la voluntad de Dios, porque ellos sienten como una misión establecer a Alá, ¿verdad?, como Dios de todas las naciones. Y eso te puede dar un poco de contexto para poder entender esta guerra, poder entender la resistencia. Y además, si ves también la perspectiva histórica, puedes ver, por ejemplo, cómo el conflicto que tenían anteriormente con Israel tiene que ver con la creencia histórica y teológica de Israel
de ser el pueblo escogido, desde Abraham, ¿no? Este concepto de la tierra prometida, que aún ellos siguen luchando por esto. Y la perspectiva histórica también nos puede permitir ver las implicaciones que tiene que haya una tercera guerra mundial, tomando en cuenta cuáles fueron los efectos de la primera y de la segunda guerra. Si no entendemos esto, nunca vamos ni siquiera a imaginar cuáles serían las implicaciones de tener una tercera, si no entendemos ni la primera ni la segunda. Desde una perspectiva sociológica podemos nosotros entender por qué las sociedades se manejan de esa manera, por qué, por ejemplo, por qué funciona la geopolítica de cierta manera, por qué los miembros de los gobiernos actúan con esos patrones y cómo ellos pueden manipular a la masa o a nosotros, a los ciudadanos de a pie, y cómo pueden manejarnos colectivamente, cómo pueden conocer cuáles son los incentivos que nos mueven y que nos hacen actuar o ir en tal o cual dirección. Todo esto nos lo explica la sociología. La sociología también nos explica los mecanismos de distracción que utilizan, por ejemplo, tanto entretenimiento y tanto incentivo para el entretenimiento y el contenido superficial y vacío no es una coincidencia, realmente es algo que es muy favorable para mantenernos tranquilos, ¿no? Y que no estemos todos en caos cuando estamos cuando estamos en guerra y cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, estamos lo suficientemente entretenidos como para estar tranquilos. Mientras en otros lugares no saben si va a caer una bomba en sus casas, en los países donde no tenemos esta guerra activa, estamos como que conocemos lo que está sucediendo, pero estamos bien ajenos a esa realidad. Y cómo funcionamos socialmente nos explica por qué. Y si analizamos también este mismo acontecimiento actual, desde la perspectiva psicológica podemos ver cómo esto nos puede afectar, cómo ha habido tanto aumento en la violencia y en tantos flagelos sociales hoy en día, cómo hemos estado siendo realmente afectados. Y esto nos ayuda a entender incluso cómo nosotros mismos podemos estar conscientes de cómo podemos ser afectados y cómo podemos mantener en la medida de lo posible, ¿no? el control sobre nuestras emociones, sobre nuestras vidas y sobre nuestro comportamiento. Y entonces es solo un ejemplo de cómo nosotros podemos tener un entendimiento base de estas perspectivas y esto puede hacer que tengamos un panorama más claro cuando estemos analizando cualquier tipo de situación. Me dirías, sí, pero ¿cómo aplico eso a mi vida diaria, ¿no? A las cosas que como individuo me pueden afectar en mi diario vivir? Por ejemplo, en la vida práctica, en tu vida privada, poder entender desde una perspectiva teológica cómo las sociedades a lo largo del tiempo han entendido el diseño de Dios, por ejemplo, para la familia, para los individuos, para el estilo de vida sano. Y esto nos puede dar una perspectiva bastante clara de qué cosas no hacer o entender por qué el sistema, por ejemplo, familiar o las relaciones cada vez son más inestables, cada vez son más tóxicas, porque cada vez se han alejado más, ¿no?, de un diseño inteligente. Muchos de los principios teológicos que sirven para relaciones sanas y para una familia sana, muchos de estos principios son respaldados por ciencias como la biología. Por ejemplo, cuando hablamos de roles de género, cuando hablamos de roles dentro de un sistema familiar, todo esto está bastante respaldado por la biología y también por la psicología. Y tener una perspectiva sociológica amplia de esto puede ayudarnos a entender cómo, si estás en una relación de noviazgo, poder tener una perspectiva amplia de cómo se maneja este mismo noviazgo en diferentes culturas, en diferentes sociedades, por qué respondemos de ciertas maneras, por qué entramos en relaciones, por qué nosotros sentimos que tenemos que tener una pareja y casarnos, cuál es la función dentro de nuestro sistema social de esto, aparte de la experiencia individual romántica. Y todo esto realmente nos puede ayudar muchísimo. Así que yo espero que podamos entender que ir más profundo y mirar más allá es algo bastante saludable. Nos puede dar bastante paz. Como decía el filósofo, solo sé que no sé nada. Yo pienso que son muchas más las cosas que ignoro que las que sé. Y creo que amar el conocimiento y poder no tener ningún problema con escuchar una perspectiva, aunque sea diferente a la de nosotros, creo que es algo muy bueno, creo que es algo bastante edificante. Creo que las personas que están abiertas a escuchar y que están abiertas a investigar y a estudiar y a leer, creo que pueden ser personas que puedan crecer bastante.
Así que básicamente de esto va este proyecto de Deep Project. Tengo varias personas en mente que quisiera traer y que pueda ser de bastante interés para ustedes. De temas que manejo o de temas que me gusta y eso ha hecho que me inspire en investigar, también los voy a compartir con ustedes, o temas de mis libros también lo compartiré con ustedes, pero temas que no domino, entonces quiero traer a personas que sí lo dominen y personas que yo misma quiera escuchar, conversaciones que yo misma quiera tener y que ustedes la puedan disfrutar y que puedan edificarse con ellas. Así que nos vemos. Yo soy Diane y nos vemos en el próximo episodio de Deep Project. Bye.